Hola, bienvenidos a una nueva entrega en Armónicamente. Hoy tenemos a Dani también acompañándonos para poder hacer las preguntas a nombre de ustedes con respecto a todas las inquietudes, dudas, mitos que puedan existir con respecto al manejo de la ansiedad, para que no sea que estemos buscando información en Google o con personas que no nos puedan dar algo certero. Es mejor que tengamos una información siempre que sea muy veraz y basada en todo el método científico. Dani, ¿qué quisieras preguntar? Primero que todo, me gustaría saber qué manejos hay para la ansiedad. Esto es muy importante, Dani, porque hoy hay una gran cantidad de personas inescrupulosas que dicen ofrecer terapia en salud mental, medicamentos y una gran cantidad de productos que no están estudiados ni avalados. Por eso yo sí aprovecho de una vez para recomendar que cuando vayamos a tener una búsqueda en un profesional que nos vaya a acompañar desde el punto de vista de salud mental, lo hagamos como con cualquier otra área. En cirugía plástica cada rato nos recomiendan que para evitar todos los riesgos que se han dado y todas las situaciones graves que han tenido las personas que se someten a cirugía, siempre deben buscar a un profesional idóneo, que sea médico, que tenga un grado en la especialización de cirugía plástica y que ojalá pertenezca a alguna de las asociaciones. Entonces, de la misma manera debemos buscar un profesional idóneo en todo el tema de salud mental. Los enfoques que se pueden hacer entonces, ya para contestar más directamente tu pregunta, desde el manejo de la ansiedad, sería consultar al psicólogo después de que seguramente has tenido una cita médica que te evaluó y revisó que no hay ninguna condición médica que esté disparando los síntomas. El psicólogo estará haciendo un enfoque psicoterapéutico. Hay distintas escuelas que manejan la psicoterapia, todas ellas con una buena efectividad. En otros casos se puede llegar directamente al psiquiatra, quien también puede hacer un proceso de psicoterapia y en algunos momentos puede decidir un manejo farmacológico. Y en cuanto al manejo farmacológico, ¿esto qué significa o qué implica? Bueno, esto significa entonces que se hace ahí sí siempre una evaluación médica para estar seguros de cómo están las condiciones clínicas de la persona y cuál sería el manejo a seguir. Claramente se ha tenido en cuenta previamente otra gran cantidad de circunstancias que ayuden. Hemos hablado que la salud es biopsicosocial, entonces primero se ha buscado que la persona esté con buena alimentación, que esté durmiendo bien, que esté haciendo ejercicio, que haga todas las técnicas de relajación, de respiración, de meditación, que pueda tener un entorno que le permita una vida como más tranquila, como más saludable en general. Pero muchas veces se vienen haciendo todas estas herramientas y todavía la persona tiene muchos síntomas. Aquí también aprovecho para decir que en muchos casos se dice que si solamente haces ejercicio y tienes una buena alimentación, ese va a ser el tratamiento efectivo. En algunos casos puede ser suficiente, pero no siempre. Y ahí es cuando tenemos que dar un paso siguiente dentro como de la escala de los tratamientos. Estos tratamientos farmacológicos, entonces ya el médico experto, un médico psiquiatra, va a decidir cuál puede ser la mejor alternativa teniendo en cuenta entonces los síntomas que tiene el paciente. Y por ejemplo, si a mí me recetan una medicación, ¿es verdad que esta me va a generar adicción o me va a convertir en un zombie? Muy importante lo que dices, incluso el término que usas, porque es el que todo el mundo dice coloquialmente como no, yo no quiero ir al psiquiatra porque me van a volver un zombie. Aquí hay que tener en cuenta que hay distintas herramientas, distintos medicamentos, algunos de ellos como las benzodiazepinas, sí deben tener un uso cuidadoso guiado por el profesional para que no vaya a haber el riesgo de adicción. Si se usan adecuadamente no tiene por qué existir. Hay otros medicamentos que no van a generar este riesgo. Siempre se evalúa la necesidad de cada paciente para formular lo más pertinente. Si el paciente está durmiendo mal, tiene insomnio, se busca un medicamento que le genere una facilidad para poder conciliar el sueño. Si el paciente está con mucho sueño, como con mucho cansancio durante el día, buscamos algo que le permita estar mucho más activo, mucho más despierto.
no tiene por qué verse el paciente como un zombie, por eso va a ser siempre evaluado y formulado acorde a sus necesidades. Esto quiere decir que la medicación no va a interferir con mi vida, es decir, puedo seguir realizando todas las actividades, estudiando, si hago ejercicio, pues continuar durmiendo bien, o va a tener una afectación. Muy clave lo que me estás preguntando. La idea que se está buscando cuando ya tenemos que dar el paso a formular un medicamento es que la vida sea óptima, sea aún mejor, se puedan retomar todas las actividades. Incluso lo que se nota, por ejemplo, en la capacidad de trabajar y de estudiar, es que la persona vuelve a enfocarse, a poder seguir como las secuencias de las actividades, a mejorar la memoria, vuelve a tener energía para poder hacer el ejercicio y para poderse conectar en las distintas actividades que requieren interacción con otras personas. Otra cosa que he escuchado y que me parece muy interesante y no sé si sea verdad, es que la medicación genera una serie de cambios, tanto físicos como hormonales, por ejemplo, la subida de peso. ¿Esto puede pasar? Sí, sí es cierto que puede pasar dependiendo de la medicación que se use. Algunos medicamentos son neutrales en el peso y otros pueden subir o aumentar el apetito, y por el cambio en el apetito pues puede darse temas de peso. Y en cuanto al acné, por ejemplo, ¿puede aumentarlo o generarlo? La mayoría de los medicamentos no afectan la producción de la grasa en la piel y no generan acné. Sin embargo, si hay un par de los que se usan en trastorno afectivo bipolar, no tanto en ansiedad, que sí podrían asociarse con acné. Pero los que se manejan en ansiedad usualmente no nos van a alterar en este caso. Y ya para terminar, siempre que una persona sea diagnosticada con ansiedad, ¿se va a necesitar el manejo con medicamentos? No siempre, pero sí es frecuente que se usa por unos meses, 6 meses a un año, dependiendo de cómo vaya respondiendo la persona. Y después ya con las herramientas y como con todo el bienestar que se ha logrado, la persona puede seguir muy bien. Hay que tener en cuenta que quien tiene la ansiedad quiere decir que tiene una vulnerabilidad y ese riesgo existe, y por eso deben tener pues una gran cantidad de actividades para prevenir que la crisis se pueda volver a presentar. Muchas gracias por aclararnos muchas dudas y mitos que teníamos acerca del manejo de la ansiedad y de los medicamentos como tal. Bueno, Dani, muchísimas gracias a ti. Creo que vamos respondiendo algunas de las preguntas que todos pueden tener.